mi madrastra me impidió ver a mi padre. En su funeral, anunció que le heredó la hacienda de $3 M. Luego nos echó a la calle. Solo me reí, porque no tenía idea de que la hacienda en realidad. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Julián Solórzano, tengo 36 años y soy ingeniero civil. Mi vida es una secuencia de planos, cálculos de estructuras y jornadas de 16 horas bajo el sol implacable del norte del país. Vivo en un campamento de contenedores acondicionados, donde el único lujo es el aire acondicionado y la única ley es la disciplina. Cada paso que doy está medido, cada decisión, analizada. Es una vida que elegí, una que me da un propósito tangible, construir puentes, presas, carreteras que conectan personas y lugares. Pero si me preguntan dónde está mi hogar, dónde pertenece realmente mi corazón, mi mente no vuela a este desierto de polvo y acero. Vuela hacia el sur, hacia una hacienda colonial en las afueras de Puebla. Una casona de muros anchos y tejas rojas llamada El Recuerdo. Ese lugar vale unos $3 millones, una fortuna inmensa, pero su verdadero valor no se puede tasar en dinero. Allí crecí. Allí aprendí el significado del amor, de la responsabilidad y, sobre todo, de la integridad. Ese lugar no es solo una casa, es el universo entero donde mis padres, Arturo y Sofía Solórzano, forjaron en mí los valores que hoy son el andamio de mi existencia. Pero déjenme decirles, esta historia no es solo sobre mí. Es sobre la familia, sobre un legado que va más allá del dinero y sobre las lecciones que me convirtieron en el hombre que soy. La hacienda descansa sobre una loma suave, rodeada de fresnos y jacarandas que mi madre plantó. Recuerdo la luz de la mañana filtrándose entre las hojas, pintando manchas doradas sobre el césped húmedo, como si la propia naturaleza nos regalara un lienzo nuevo cada día. La casa, con sus paredes de un blanco desgastado por el tiempo y sus ventanales de herrería que se abrían a patios llenos de geranios, no era solo una maravilla arquitectónica. Era un símbolo del amor y la dedicación con que mis padres construyeron su vida. Cada rincón, cada habitación, cuenta una historia de nuestra familia, de días cálidos que juré nunca olvidar. Nací en esa casa, crecí entre los brazos amorosos de mis padres y las risas de mi hermano menor, Adrián. Mi padre, Arturo Solórzano, era un hombre imponente, alto, de cabello entrecano y una mirada penetrante que parecía leerte el alma. Era un empresario de éxito, el fundador de Textiles Solórzano, una de las empresas más respetadas de la región. Pero lo que me hacía respetarlo no era su riqueza ni su fama. Era su forma de vivir. Aún resuena su voz en mi cabeza, grave y firme, sentados en el porche mientras el sol caía. El valor de un hombre, mijo, no se mide por el dinero que tiene en el banco, sino por lo que hace cuando nadie lo ve. La integridad, Julián, es lo único que no te pueden arrebatar. Esas palabras están grabadas a fuego en mi mente, una brújula moral para cada decisión que tomo. Mi padre era estricto, pero su rigor nunca estuvo vacío de amor. Recuerdo las mañanas de domingo. Él, sentado en el gran comedor, leyendo el periódico con sus gafas de montura plateada mientras Adrián y yo corríamos por la casa, fingiendo ser caballeros que luchaban contra dragones invisibles. Él levantaba la vista, una sonrisa discreta se dibujaba en sus labios y nos llamaba. Mis muchachos, vengan acá. Cuéntenme qué aprendieron hoy. Y nosotros nos sentábamos a compartir historias inocentes de la escuela, de los niños del pueblo o de las veces que nos caímos de los árboles. Él siempre escuchaba, sin interrumpir, y siempre terminaba con una pequeña lección. Recuerden, Julián, Adrián, decía, un hombre asume la responsabilidad de sus actos. No importa lo difícil que sea, hagan siempre lo correcto. Si mi padre me enseñó sobre la responsabilidad y la integridad, mi madre, Sofía, me enseñó a amar y a perdonar. Ella era el corazón de nuestra familia. Tenía una sonrisa dulce, ojos que brillaban como la luna y una voz cálida que podía disipar cualquier tristeza.
Era una mujer inteligente, una ex maestra de literatura que dedicó su vida a cuidarnos. Cada tarde, se sentaba junto a la chimenea para contarnos a Adrián y a mí cuentos de hadas o leernos poesía. Todavía recuerdo su voz, suave como un río, recitando versos de Neruda o de Paz. Julián, mi niño, me decía, apretando mi mano, la fuerza no significa ser duro. Un hombre de verdad sabe cómo amar y cómo perdonar. Mi madre tenía el don de hacer que todo fuera especial. Pero la vida, con su crueldad impredecible, nos la arrebató. Yo tenía 21 años, estaba inmerso en los exámenes finales de la universidad en la Ciudad de México. Una llamada en la madrugada lo cambió todo. Fue Adrián. Su voz, rota por el llanto, apenas pudo articular las palabras. Un accidente de coche. Un camión que perdió los frenos en la carretera. Y mamá, la luz de nuestra familia, se había ido para siempre. El silencio que cayó sobre la hacienda después de su muerte fue aterrador. La risa se extinguió. Mi padre se refugió en el trabajo, ausente, como si solo el ruido de la fábrica pudiera ahogar su dolor. Adrián, con apenas 12 años, se volvió más retraído. Dejó de dibujar los paisajes que tanto amaba y se aferraba a una vieja bufanda que mamá le había tejido. 2 años después de esa tormenta silenciosa, cuando la herida aún supuraba, mi padre nos reunió en su estudio. Nos dijo que iba a volver a casarse. El nombre de la mujer era Lorena. La había conocido en un evento de negocios. Dijo que era alguien que lo entendía, que le había devuelto un poco de luz después de años de oscuridad. Quise gritarle que nadie podía reemplazar a mamá, pero solo asentí, viendo en sus ojos no a un hombre enamorado, sino a alguien aterrado por la soledad. Lorena entró en nuestras vidas como una brisa extraña. Era una mujer espectacular, de cabello rubio y sonrisa perfecta, pero había algo en su mirada, una frialdad calculadora, que me hizo desconfiar desde el primer instante. Con ella llegó su hija, Valeria, una adolescente de 14 años, la misma edad que Adrián. Valeria tenía el rostro de su madre, pero una personalidad afilada y mordaz. En nuestro primer encuentro, Lorena me abrazó con una fuerza fingida. Julián, he oído tanto de ti. Espero que seamos una gran familia. Su voz era melosa, pero sentí una falsedad que me asfixiaba. Valeria, por su parte, miró a Adrián de arriba abajo, como si fuera un intruso en la casa donde habíamos crecido. Esta hacienda es enorme, ¿no?, dijo con una sonrisita mientras le enseñábamos el jardín. Debe ser muy aburrido vivir aquí, ¿verdad, Adrián? Vi a mi hermano bajar la cabeza, en silencio, y tuve que contenerme para no decirle nada en ese mismo momento. Lorena y Valeria se instalaron en la hacienda poco después de una boda pequeña y discreta. Y con su llegada, todo empezó a cambiar. Lorena, con la excusa de renovar y darle un aire más moderno a la casa, comenzó a borrar sistemáticamente cada recuerdo de mi madre. Los rosales que mamá cuidaba con tanto esmero fueron reemplazados por flores exóticas que ella prefería. Los cuadros que mi madre había colgado en las paredes, paisajes que ella misma había pintado, fueron descolgados y sustituidos por arte abstracto y frío. Intenté aceptarlo por mi padre, pero cada cambio se sentía como una puñalada en mis recuerdos. Adrián fue quien más sufrió. Empezó a contarme sobre las burlas de Valeria, que lo llamaba niño débil o rarito por su amor al dibujo. Una noche, me llamó llorando al pequeño apartamento que yo rentaba en la ciudad. Valeria robó el dibujo que le hice a mamá, Julián, sollozó. Lo rompió en pedazos delante de mí y se rió. Y Lorena solo me dijo que no hiciera un drama por una tontería. Mi sangre hirvió. Ese dibujo, un retrato del jardín que Adrián había hecho para el aniversario de la muerte de mamá, era su tesoro más preciado. Pedí permiso en el trabajo y conduje hasta Puebla esa misma noche. Confronté a Lorena y a Valeria en la sala. Si vuelves a tocar a mi hermano, no responderé, le dije a Valeria, mi voz temblando de ira. Lorena sonrió, esa sonrisa falsa que había llegado a despreciar. Julián, qué exagerado. Solo son cosas de niños. Somos una familia, debemos apoyarnos. Mi padre estaba en un rincón de la habitación, en silencio. Lo miré, esperando que dijera algo,
que defendiera a Adrián como nos había protegido siempre. Pero solo bajó la cabeza, evitando el conflicto. En ese instante, sentí como algo se rompía dentro de mí, una grieta profunda en la lealtad y la admiración que sentía por él. No podía permitir que Adrián se quedara en ese ambiente tóxico. Empecé a buscar una solución. Encontré un prestigioso internado de arte en Querétaro, un lugar donde podría estudiar en un entorno seguro. Con mis ahorros, pagué la matrícula, aunque significara apretarme el cinturón durante meses. El día que me llevé a Adrián, mi padre nos detuvo en la reja de la hacienda. «Julián, ¿qué estás haciendo?», preguntó, su voz cargada de dolor. «Este es el hogar de Adrián. Nuestro hogar». Me di la vuelta, con el corazón pesado. «No, papá», le dije, mirándolo a los ojos. «Esta ya no es nuestra casa». Tomé la mano de Adrián, subimos al coche y me marché sin mirar atrás. La hacienda, que una vez fue el símbolo del amor de nuestra familia, ahora no era más que cenizas. Los años que siguieron fueron una vorágine de trabajo. Me sumergí en mi carrera, aceptando proyectos cada vez más lejanos y exigentes. Era mi forma de escapar, de poner distancia física y emocional con la herida que había quedado abierta en Puebla. La disciplina del trabajo era mi refugio, un lugar donde las lecciones de mi padre sobre el esfuerzo y la responsabilidad aún tenían sentido. Adrián, por su parte, floreció en el internado. Se convirtió en un joven de 22 años, talentoso y a punto de graduarse. Su voz en nuestras llamadas telefónicas ya no temblaba, pero aún podía percibir una capa de tristeza en sus palabras. «Te extraño, hermano», me decía a veces en mitad de la noche. «Extraño nuestro hogar. No la hacienda, sino a nosotros, como éramos antes». Y yo tragaba saliva, intentando mantener la voz firme. «Yo también, enano. Pero no te preocupes, siempre estaré aquí para ti». Intenté reconectar con mi padre, pero cada llamada era breve y torpe. Lorena siempre estaba allí, interponiéndose con su voz melosa pero cortante. «Julián, qué gusto escucharte. Tu padre está muy ocupado, pero está tan orgulloso de ti». Podía sentir su presencia construyendo un muro invisible entre mi padre y yo. Así pasaron casi 10 años desde que me llevé a Adrián. Yo tenía 31 años y era ingeniero jefe en un proyecto de una presa hidroeléctrica en Chiapas, un puesto de enorme responsabilidad. Un día, en medio del ruido ensordecedor de la maquinaria pesada, mi teléfono vibró. Era un número desconocido de Puebla. Contesté, esperando que fuera algún proveedor. Pero la voz que escuché me heló la sangre. «¿Julián? Habla Ricardo. El compadre de tu padre». Don Ricardo, el mejor amigo de mi papá, su socio en los inicios de la textilera. Su voz sonaba angustiada. «Don Ricardo, qué gusto. ¿Cómo está?» «¿Y mi papá?», pregunté, tratando de sonar casual, pero mi corazón empezó a latir con fuerza. Hubo una pausa. «Julián, tienes que venir», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Tu padre está muy grave. Muy, muy grave». El mundo a mi alrededor pareció detenerse. «¿Grave? ¿Qué tiene? ¿Quién te lo dijo?». Me llamó un antiguo gerente de la fábrica. «Parece que lo tiene oculto, pero la noticia se filtró. Es cáncer de hígado, Julián. En fase terminal». Mi corazón se contrajo. El hombre que una vez fue fuerte como una montaña, mi padre, Arturo Solórzano, ahora estaba postrado en una cama, luchando por su vida. Y yo no estaba allí. Solicité un permiso de emergencia de inmediato, sin importarme las consecuencias. En el avión hacia Puebla, no era el ingeniero Solórzano. Era solo un hijo, desesperado por ver a su padre, por remendar las grietas que había dejado que se hicieran demasiado profundas. Aterricé en Puebla en una tarde gris y lluviosa que parecía un reflejo de mi alma. Conduje mi coche de alquiler por las calles que conocía de memoria, cada esquina un fantasma de mi niñez. Al llegar a la desviación que llevaba a la hacienda, una oleada de recuerdos y ansiedad me golpeó. El aroma de la tierra mojada, el verde intenso de los campos, todo era igual, pero yo era un hombre diferente, regresando a un hogar que ya no sentía como mío.
Cuando llegué a la imponente reja de hierro forjado del recuerdo, mi peor pesadilla se hizo realidad. Estaba cerrada con un candado nuevo y reluciente. Y de pie, al otro lado, como una reina en su castillo, estaba Lorena. Llevaba un vestido de seda caro, su sonrisa falsa intacta, pero sus ojos eran duros como el acero. Detrás de ella, dos hombres corpulentos, a quienes nunca había visto, me observaban con los brazos cruzados. Eran guardias de seguridad. Bajé del coche, sintiendo la llovizna fría en mi cara. Lorena, dije, mi voz más ronca de lo que esperaba. Vengo a ver a mi padre. Ella ladeó la cabeza, su expresión era de una compasión tan artificial que me revolvió el estómago. Julián, querido, qué sorpresa. Tu padre está muy débil. El médico ha dicho que no debe recibir a nadie. Necesita descanso absoluto. La ira, caliente y punzante, subió por mi garganta. Intenté mantener la calma. Soy su hijo, Lorena. No soy nadie. Voy a entrar a ver a mi padre. Ella negó con la cabeza, su tono ahora falsamente comprensivo pero autoritario. Por favor, Julián, no hagas una escena. Lo hago por su bien. Tienes que entenderlo. Quise gritar, quise empujar esa reja hasta arrancarla de sus goznes, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Estaba allí, bajo el cielo plomizo, sintiendo cómo hervía mi sangre. Los guardias me miraban con ojos vacíos, listos para actuar si cruzaba la línea. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. No podía dejar que ella ganara. No podía dejar que cortara el último hilo que me unía a mi padre. Respiré hondo, forzando mi voz a mantenerse estable, aunque cada palabra se sentía arrancada de mi pecho. Lorena, no tienes ningún derecho a impedirme el paso. Mi padre está ahí dentro, y voy a verlo, te guste o no. Ella inclinó la cabeza, su sonrisa inquebrantable, pero vi un destello frío en sus ojos. Julián, estás siendo demasiado emocional. Vete a casa y yo te llamaré cuando tu padre se sienta mejor. Sus palabras fueron como una bofetada, dulces pero cortantes, como si yo fuera un extraño, no el hijo del hombre que yacía en una cama de enfermo en esa misma casa. Di un paso atrás, no por miedo, sino porque necesitaba pensar. Ya no era un muchacho impulsivo. Era un ingeniero entrenado para mantener la calma en las situaciones más intensas. Pero esto no era un problema de estructuras o de logística. Esta era mi familia, y eso lo hacía infinitamente más difícil. Miré a Lorena, luego a la imponente reja, y a la casa que alguna vez fue mi santuario, ahora una fortaleza inexpugnable. Te vas a arrepentir de esto, dije, mi voz baja pero firme. Luego me di la vuelta y caminé de regreso a mi coche. Sentado al volante, agarré el volante con fuerza, mi respiración pesada. No podía dejar que Lorena controlara todo. Mi padre estaba allí, frágil, posiblemente necesitándome más que nunca. Recordé sus ojos orgullosos cuando me gradué de la universidad. Sus palabras, un hombre debe luchar por lo que importa. Y mi padre, más que nadie, me importaba ahora. Saqué mi teléfono y marqué el número de la policía municipal. Policía de Puebla, ¿cuál es su emergencia?, respondió una voz calmada y profesional. Mi nombre es Julián Solórzano, dije, tratando de mantener la voz firme. Estoy en la hacienda de mi familia. Mi padre está gravemente enfermo y la mujer que vive en la casa, su esposa, me impide verlo. Soy su hijo y necesito entrar. El oficial hizo algunas preguntas y respondí, manteniendo mis respuestas concisas pero claras. Enviaremos una unidad de inmediato, dijo. Colgué, sintiendo que una fracción del peso se levantaba, pero la tensión todavía se aferraba a mí. 15 minutos después, una patrulla llegó. 2 oficiales, un hombre mayor de rostro severo y una mujer más joven, se acercaron. Les expliqué la situación. Ellos asintieron y tocaron el timbre. Lorena apareció, su sonrisa ahora aún más artificial. Oficiales, ¿qué sucede?, preguntó, con su voz goteando dulzura. Señora, recibimos un reporte de que al señor Solórzano aquí presente se le impide ver a su padre, dijo la oficial, con un tono tranquilo pero firme.
Es el hijo del dueño de la propiedad y tiene derecho a entrar. Lorena parpadeó, fingiendo sorpresa. Oh, Dios mío, es un malentendido, exclamó, volviéndose hacia mí. Julián, no te estaba deteniendo. Tu padre está muy débil, solo lo estaba protegiendo. Si quieres entrar, por supuesto que puedes. Solo me preocupo por él. Apreté la mandíbula, sabiendo que estaba montando un espectáculo, pero no dije nada, solo asentí a los oficiales. Quiero entrar ahora. Lorena abrió la reja. Entré, escoltado por la ley a mi propia casa. Dentro de la hacienda, todo era tan grandioso como siempre, pero ya no era mi hogar. Las pinturas de mi madre habían desaparecido por completo. El aroma a rosas de su jardín había sido reemplazado por el perfume abrumador de Lorena. Me guió escaleras arriba hasta el dormitorio principal. Los oficiales esperaron discretamente fuera de la puerta mientras yo entraba, con el corazón martilleándome en el pecho. Mi padre yacía en la cama, tan frágil que apenas lo reconocí. Su piel era pálida, sus ojos nublados, y tubos médicos lo rodeaban como cadenas. Me arrodillé junto a la cama, tomando su mano, sintiendo el débil calor de sus delgados dedos. Papá, soy yo, Julián, susurré, mi voz quebrándose. Abrió los ojos, me miró y una débil sonrisa cruzó sus labios. Julián, mijo, dijo, su voz un susurro apenas audible. Perdóname, por todo. Quería decir más, preguntarle por qué dejó que Lorena tomara el control, por qué se distanció tanto de mí y de Adrián. Pero solo apreté su mano con más fuerza, las lágrimas corriendo por mi rostro. Estoy aquí, papá. Siempre estaré aquí. Lorena observaba desde la puerta, y sentí su mirada como un cuchillo en mi espalda. Los oficiales, viendo que se me había permitido entrar, asintieron a Lorena. Parece que todo está en orden, dijo el oficial. Llámenos si necesita algo. Se fueron, y tan pronto como el sonido de la patrulla se desvaneció, la sonrisa de Lorena desapareció. Chasqueó los dedos y los dos guardias entraron en la habitación, rápidos como sombras. Julián, ya viste a tu padre. Ahora, vete, dijo, su voz desprovista de toda dulzura. Me levanté, volviéndome hacia ella, tratando de mantener la calma. No puedes echarme de mi propia casa. Pero antes de que pudiera decir más, los guardias me agarraron de los brazos, sacándome de la habitación. Luché, pero eran más fuertes de lo que esperaba, y no quería lastimar a mi padre iniciando una pelea frente a él. Lorena, pagarás por esto, grité mientras me arrastraban por las escaleras. Ella me siguió, sus pasos ligeros como los de un gato, su voz fría. Julián, no empeores las cosas. Tu padre necesita paz y estás causando un disturbio. Me empujaron fuera de la reja y la puerta de hierro se cerró de golpe detrás de mí. Me quedé allí, bajo el cielo que oscurecía, con la respiración entrecortada. Los días que siguieron fueron una serie de esfuerzos desesperados. Llamaba a mi padre todos los días, a veces 3 o 4 veces, pero nunca obtenía respuesta. El teléfono sonaba y luego saltaba al buzón de voz, y la voz sacarina de Lorena sonaba, esta es la residencia Solórzano. Por favor, deje un mensaje. Dejé docenas de mensajes, mi voz alternando entre la súplica y la ira. Lorena, por favor, déjame hablar con mi padre. Soy su hijo. Pero no hubo respuesta. Intenté enviar mensajes de texto. Papá, soy Julián. Quiero saber cómo estás. Por favor, llámame. Pero la pantalla del teléfono permanecía en silencio, como si mis palabras hubieran caído en un agujero negro. No me detuve ahí. Escribí cartas, largas cartas escritas a mano, como solía hacerlo mi madre cuando tenía algo importante que decir. Le conté a papá sobre mis días en el trabajo, sobre Adrián, sobre cómo extrañaba nuestras tardes familiares junto a la chimenea. Escribí que lamentaba haber dejado que la distancia entre nosotros creciera, que quería verlo aunque solo fuera una vez más. Envié esas cartas a la hacienda, esperando que le llegaran. Pero las semanas pasaron sin respuesta. Contacté a Adrián, ahora en su último año de universidad, y me informó lo mismo. Llamé a papá, Julián, pero Lorena siempre contesta,
dijo, su voz pesada de frustración. Dice que está durmiendo o en tratamiento, pero no le creo. Está tramando algo, hermano. Aproximadamente un mes después, mientras estaba en mi oficina temporal en el campamento, mi teléfono vibró. Vi el número de la hacienda. Mi corazón se aceleró, esperando que fuera papá. Pero cuando contesté, la voz de Lorena sonó, fría y compuesta. Julián, te llamo para informarte. Tu padre, Arturo, falleció esta mañana. Me quedé helado, como si el mundo se hubiera derrumbado a mi alrededor. No, eso no es posible, murmuré, pero Lorena continuó como si leyera un anuncio formal. Falleció en paz. Hice todo lo posible para cuidarlo. El funeral se llevará a cabo este fin de semana. Tú y Adrián deberían venir. No recuerdo qué dije o si dije algo. Solo recuerdo el vacío, como si una parte de mi alma hubiera sido arrancada. Mi padre, el hombre que me enseñó sobre la integridad, se había ido, y yo no había estado allí en sus momentos finales. Llamé a Adrián de inmediato, mi voz ahogada mientras le daba la noticia. ¿Por qué, Julián? ¿Por qué no nos dejaron verlo?, preguntó, sus sollozos al otro lado del teléfono desgarrándome el corazón. Recogí a Adrián de su universidad y volamos juntos a Puebla, preparándonos para el funeral. Cuando entramos en la pequeña iglesia cerca de la hacienda, la misma donde se celebró el funeral de mamá, sentí que estaba reviviendo una pesadilla. Una multitud se había reunido, los viejos amigos de papá, sus colegas, y rostros desconocidos, todos allí para darle el último adiós. Lorena y Valeria estaban en el centro, interpretando a la perfección los papeles de viuda e hija afligidas. Lorena llevaba un elegante vestido negro, lágrimas falsas corrían por su rostro, pero sus ojos estaban fríos, como si estuviera ejecutando un acto meticulosamente ensayado. Valeria estaba a su lado, con la cabeza inclinada, pero la sorprendí mirándome, una leve sonrisa burlona parpadeando en su rostro. Adrián y yo nos quedamos en un rincón, tomados de la mano, tratando de mantenernos fuertes. Miré el ataúd donde yacía mi padre y sentí que el arrepentimiento me aplastaba el pecho. No había hecho lo suficiente para romper el muro de Lorena. No había estado allí cuando más me necesitaba. Adrián apretó mi mano, las lágrimas caían en silencio. Julián, ¿papá nos perdonará?, preguntó, su voz temblando. Lo abracé, susurrando, papá siempre nos amó, Adrián. Nada cambiará eso. Después del funeral, un pequeño grupo fue convocado a la sacristía de la iglesia. Entre ellos estábamos Adrián y yo, don Ricardo, y un abogado que no reconocí. Lorena, por supuesto, presidía la reunión. El abogado, un hombre de aspecto resbaladizo llamado licenciado Montes, carraspeó y abrió un portafolios. Como albacea designado por el difunto don Arturo Solórzano, comenzó, procederé a leer su última voluntad y testamento, firmado hace 3 meses. Mi corazón se detuvo. ¿3 meses? Eso fue después de que comenzara el muro de silencio. El licenciado Montes comenzó a leer el documento con una voz monótona. Hablaba de legados menores a algunos empleados leales, una donación a una organización benéfica local, y luego vino el golpe. Y en cuanto a mis bienes principales, incluyendo la totalidad de las acciones de Textiles Solórzano, la propiedad conocida como Hacienda, el Recuerdo, y todos los activos líquidos y de inversión restantes, se los lego en su totalidad a mi amada esposa, Lorena Valdepeña de Solórzano, y a su hija, Valeria Valdepeña, en partes iguales, como muestra de mi profundo amor y gratitud por su cuidado en mis últimos días. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Miré a Adrián, que estaba pálido como el papel. Don Ricardo ahogó una exclamación de incredulidad. Miré a Lorena. Tenía una expresión de solemne tristeza en su rostro, pero sus ojos brillaban con un triunfo mal disimulado. No podía ser. Mi padre nos amaba. La hacienda era el legado de mi madre, el hogar de nuestra familia. ¿Cómo podía dejárselo todo a ellas? Después de la lectura, Adrián y yo, en un estado de shock, condujimos hasta la hacienda. Solo queríamos recoger algunas cosas de papá, su reloj favorito, el cuaderno donde solía anotar pensamientos sobre mamá. Era una forma de mantenerlo cerca.
Pero cuando llegamos, la gran reja de hierro estaba cerrada. Lorena estaba en la entrada, con Valeria a su lado, como guardianas de una fortaleza. Julián, Adrián, dijo Lorena, su voz dulce pero cortante. Lamento mucho lo de su padre, pero no pueden entrar. Me quedé atónito, sintiéndome como si me hubieran abofeteado. Esta es nuestra casa, dije, tratando de mantener la voz tranquila. Solo queremos llevarnos algunos recuerdos de papá. Lorena negó con la cabeza, su sonrisa falsa regresando. Esta casa ahora me pertenece a mí y a Valeria, dijo, y luego nos tendió una copia del testamento. Arturo dejó un testamento antes de morir, dejándonos todos sus bienes, incluyendo la hacienda. Si quieren impugnarlo, hablen con mi abogado. Adrián me agarró la mano, temblando. Julián, papá no haría esto, susurró, sus ojos rojos. Él nos amaba. No lo haría. Lo miré, con el corazón roto. Quería derribar la reja, irrumpir, gritar que este era nuestro hogar, el legado de nuestros padres. Pero los ojos de Lorena, fríos y confiados, me dijeron que sabía que había ganado. Lorena, dije, mi voz firme, encendida por una nueva determinación. Puedes quedarte con esta casa, pero no puedes quitar lo que nuestros padres nos dejaron. Descubriré la verdad. Ella solo sonrió, sin decir nada, e hizo una seña a los dos guardias detrás de ella. No nos tocaron, pero su presencia era una clara advertencia. Tomé la mano de Adrián, tirando de él hacia el coche. Vámonos, hermano. Encontraremos la manera. Mientras el coche se alejaba de la hacienda, un fuego se encendió en mi pecho. Lorena y Valeria podrían pensar que habían ganado, pero yo era Julián Solórzano, hijo de Arturo y Sofía Solórzano, criado para luchar por lo que es correcto. Y esa batalla apenas comenzaba. Llevé a Adrián a mi pequeño apartamento alquilado en el centro de Puebla, un lugar impersonal que usaba en mis raras visitas. Se sentó en el sofá, abrazando la mochila que contenía los pocos recuerdos de mamá que había logrado conservar, con la mirada perdida en la pared. ¿De verdad crees que papá hizo ese testamento, Julián?, preguntó, su voz temblorosa. Me arrodillé frente a él, poniendo una mano en su hombro. No, Adrián. No lo creo. Papá nos amaba. Jamás nos habría hecho esto. Hay algo turbio en todo esto, y te juro que voy a averiguar qué es. Mi primer paso fue llamar a don Ricardo. Era más que el compadre de mi padre, era un pilar de la vieja guardia, un hombre cuya palabra y lealtad eran legendarias. Nos citamos en un café tradicional del centro, un lugar que a mi padre le encantaba. Cuando llegué, don Ricardo ya estaba allí, sentado en un rincón, su rostro avejentado grabado con preocupación. Julián, intenté advertirte, comenzó, su voz baja. Esa mujer, Lorena, lo controlaba todo una vez que Arturo enfermó. No confío en ella, pero no tengo pruebas. Le conté sobre el testamento que Lorena presentó, como nos había echado de la hacienda. Don Ricardo negó con la cabeza, sus ojos brillando con indignación. Imposible. Arturo no haría eso. ¿Sabes cuánto los amaba a ustedes, muchachos? Esa casa es el legado de su familia, no el premio de consolación de esa revista. Hizo una pausa, luego se inclinó hacia adelante, su voz aún más baja. Hay alguien a quien debes ver. El viejo abogado de tu padre, el licenciado Velasco. Haroldo Velasco. Él sabe todo sobre el patrimonio de Arturo. Si alguien conoce la verdad sobre el testamento, es él. Lorena lo apartó en los últimos meses, y eso, hijo, es una bandera roja del tamaño de una catedral. Con esa pista crucial, rastreé la oficina del licenciado Velasco. Era un abogado experimentado que había trabajado para mi padre desde que yo era un niño. Su despacho estaba en un edificio antiguo pero elegante, lleno de estanterías de madera repletas de archivos y con el aroma a papel viejo. Velasco, un hombre de unos 60 años con el pelo plateado, me recibió con una mirada cálida pero preocupada. Julián, cuánto lamento lo de tu padre, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara. Quise contactarte, pero Lorena, ella hizo las cosas muy difíciles.
Le expliqué la situación, el testamento que Lorena nos mostró, cómo nos había cerrado la puerta de la hacienda, reclamándola como suya y de su hija. Velasco escuchó, asintiendo lentamente, pero noté que su mano se apretaba alrededor de la pluma sobre su escritorio. Julián, dijo, su tono serio, trabajé para tu padre durante más de 30 años. Conocí a Arturo como me conozco a mí mismo. Él nunca, jamás, le habría dejado todo a Lorena sin considerar el futuro de ustedes. Sería una traición a la memoria de Sofía. Se levantó, abrió un cajón con llave y sacó un archivo grueso. Esto es lo que necesitas saber, dijo, colocándolo frente a mí. Antes de que su enfermedad se agravara, hace aproximadamente un año, Arturo vino a verme. Estaba preocupado. Sentía que Lorena era demasiado ambiciosa. Juntos, establecimos un fideicomiso secreto. Un instrumento legal blindado para asegurar que la hacienda y la mayor parte de sus bienes pasaran a ti y a Adrián. El testamento que Lorena presentó, cuestionó seriamente su legitimidad. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quiere decir que el testamento podría ser falso? Velasco asintió. Posiblemente. O, lo que es más probable, fue firmado bajo coacción, cuando Arturo ya no estaba lúcido. Lorena estuvo presente en todas sus reuniones finales con otros abogados, y a mí me excluyeron por completo. Eso es muy inusual y altamente sospechoso. El problema, Julián, es que ella tiene el documento firmado, y nosotros solo tenemos mi palabra y una copia simple del fideicomiso. Necesitamos el original o una prueba irrefutable de la intención de tu padre. Sentí una chispa de esperanza, pero también una oleada de ira. Si Velasco tenía razón, Lorena no solo me había mantenido alejado de mi padre, sino que lo había manipulado en sus últimos y más vulnerables días. Apreté los puños, tratando de mantener la calma. ¿Cómo lo demostramos? No será fácil, Julián. Necesitamos evidencia. Grabaciones, correos, cualquier documento que muestre las verdaderas intenciones de Arturo. Habla con cualquiera que estuviera cerca de tu padre en sus últimos meses. Lorena es cuidadosa, pero no es perfecta. Yo empezaré a investigar por mi parte, pero necesito que tú seas mis ojos y mis oídos en el terreno. Salí del despacho de Velasco con una mezcla de esperanza y una determinación de acero. Sabía que esto no sería fácil, pero estaba entrenado para enfrentar desafíos difíciles. En mi trabajo, aprendí a planificar, a ser paciente y a nunca rendirme. Ahora, aplicaría esas habilidades para proteger el legado de mis padres. Llamé a Adrián y le conté sobre el fideicomiso y las dudas sobre el testamento. Julián, si papá hizo eso por nosotros, Lorena está mintiendo, dijo, su voz llena de una nueva energía. Tenemos que hacer algo. Lo que sea. Sonreí al otro lado del teléfono, escuchando su resolución. Lucharemos, hermano. Juntos. Comencé mi investigación. Mi primer objetivo fue el personal de la hacienda. Muchos habían sido despedidos por Lorena, pero logré localizar a doña Elvira, el ama de llaves de toda la vida, una mujer que nos había visto crecer a Adrián y a mí. Había renunciado poco después de que Lorena se mudara. Aceptó reunirse conmigo en un pequeño parque cerca de su casa. Cuando llegué, me abrazó con fuerza, sus ojos enrojecidos. ¡Ay, mi niño Julián! Cuánto siento lo de tu patroncito. Don Arturo era un buen hombre. Quise decirte antes, pero esa mujer. Lorena. Doña Elvira me reveló que en los últimos meses de mi padre, Lorena controlaba absolutamente todo en la hacienda. Despidió a la mayoría del personal antiguo, reemplazándolos con gente leal a ella. La escuché por teléfono una vez, susurró Clara, mirando a su alrededor como si tuviera miedo de ser observada. Mencionó a un nuevo abogado, no al licenciado Velasco, y algo sobre que el papeleo se estaba manejando. No estoy segura, pero creo que estaba planeando algo desde hacía tiempo. Aisló a don Arturo de todos, hasta de sus amigos más cercanos. Las palabras de doña Elvira eran una pieza crucial del rompecabezas que estaba tratando de armar. Le agradecí, prometiendo mantenerme en contacto, y continué mi búsqueda. Contacté a los médicos que habían tratado a papá,
pero se negaron a compartir información, citando la privacidad del paciente. Sin embargo, logré hablar con una ex enfermera que lo había cuidado en el hospital antes de que Lorena se lo llevara a casa para sus cuidados finales. Accedió a hablar por teléfono, pero pidió anonimato. Ingeniero Solórzano, dijo, su voz baja. No debería decir esto, pero la señora Lorena siempre estaba allí cuando don Arturo firmaba papeles. Una vez, él se veía tan débil, como si no supiera lo que estaba firmando. Ella le sostenía la pluma, guiando su mano. Me pareció muy extraño. Las piezas comenzaban a encajar, pero todavía necesitaba pruebas concretas. Trabajé en estrecha colaboración con Velasco, quien comenzó a revisar las transacciones financieras vinculadas a papá. Descubrió que algunas de las cuentas de mi padre habían sido transferidas a nombre de Lorena antes de su muerte. Inusual, ya que papá siempre administraba sus activos meticulosamente. Esto podría indicar coerción, dijo Velasco. Pero necesitamos el fideicomiso original para probarlo. Mientras tanto, Lorena y Valeria no se quedaron de brazos cruzados. Un día, recibí una carta del licenciado Montes, el abogado de Lorena. Advertía a Adrián y a mí que dejáramos de acosarlas y amenazaba con acciones legales y continuábamos difamando la última voluntad de mi padre. Rompí la carta y la tiré a la basura, pero sabía que Lorena estaba tratando de intimidarnos. Tenía dinero, conexiones y la astucia para ocultar sus acciones. Pero yo no era de los que se echan para atrás. Adrián y yo decidimos confrontarla directamente. Regresamos a la hacienda, no para rogar, sino para exigir ver el testamento original. Cuando llegamos, Valeria abrió la reja, sus ojos llenos de desafío. ¿Qué quieren ahora?, preguntó, sonriendo con desdén. Mi mamá ya lo dejó claro. Esta casa es nuestra. Queremos ver el testamento, dije firmemente. El original, no una copia. Valeria se burló, llamando a su madre. Lorena apareció, su sonrisa falsa intacta. Julián, Adrián, qué persistentes son. El testamento ha sido reconocido legalmente. No tienen ninguna posibilidad. Di un paso adelante, mirándola a los ojos. Lorena, tú sabes la verdad. Mi padre nunca nos abandonaría. Si estás tan segura, muéstranos el testamento original. ¿O es que tienes miedo de algo? Por primera vez, su sonrisa flaqueó. Solo por un instante, pero fue suficiente para saber que estaba en el camino correcto. Lorena recuperó rápidamente la compostura. ¿Quieren jugar a los abogados? Bien, hablen con el mío. Se dio la vuelta y entró en la casa, cerrando la puerta, dejándonos a Adrián y a mí en la reja. Pero no me desanimé. Sabía que estaba ocultando algo, y estaba decidido a descubrir qué era. La batalla legal comenzó oficialmente. El licenciado Velasco presentó una moción ante el tribunal exigiendo una revisión del testamento que Lorena presentó. También presentó pruebas de la existencia del fideicomiso que papá había establecido, aunque todavía no habíamos localizado el documento original validado. Lorena y Valeria, respaldadas por su abogado, Montes, contraatacaron ferozmente. Contrataron a expertos para argumentar que papá había creado voluntariamente el Nuevo Testamento y que el fideicomiso era simplemente un borrador incompleto y abandonado. Las audiencias judiciales fueron agotadoras. Lorena aparecía con vestidos caros, interpretando el papel de una viuda desconsolada, mientras Valeria se sentaba a su lado, fingiendo lágrimas. Adrián y yo, con el apoyo de Velasco, nos mantuvimos firmes. Pero cada sesión era una batalla mental. A veces sentía que estaba luchando contra una serpiente venenosa, cuanto más le cortabas una cabeza, más le crecían. Entonces, llegó un punto de inflexión. Una mañana, Velasco me llamó a su oficina, su voz rebosante de emoción. Julián, lo encontramos, dijo, entregándome una pequeña unidad USB. Alguien de la empresa de tu padre, un joven contador leal a la memoria de don Arturo, guardó una copia de seguridad del fideicomiso en el sistema interno. Tiene la firma digital de Arturo, verificada por un notario en su momento. Estaba en un servidor antiguo que Lorena no pensó en revisar. Abrí mi computadora portátil y revisé el documento en la USB.
Allí estaba, el fideicomiso, claro y detallado, estableciendo que la hacienda y la mayoría de los activos pasarían a Adrián y a mí, con una porción menor dejada a Lorena para asegurar que no quedara en la indigencia. La firma digital de papá, junto con la fecha y el sello notarial, era una prueba innegable. Esta es la verdad, dije, mi voz temblando de emoción. Papá nunca nos abandonó. La audiencia final tuvo lugar un mes después. Con el fideicomiso como prueba principal, Velasco expuso la falsificación en el testamento de Lorena. Demostró que la firma de mi padre en ese documento no coincidía con sus firmas recientes y presentó el testimonio de la enfermera, quien finalmente accedió a declarar formalmente. El abogado Montes intentó contraatacar, pero sus argumentos se desmoronaron contra el documento autenticado. El juez dictaminó que el testamento de Lorena era inválido, producto de la coerción y el engaño, y que el fideicomiso representaba los verdaderos y últimos deseos de mi padre. La hacienda, junto con la mayor parte del patrimonio, fue devuelta a Adrián y a mí. Cuando se anunció el veredicto, Lorena y Valeria se quedaron sentadas en silencio, sus rostros pálidos. Miré a Lorena, no con triunfo, sino con una mezcla de alivio y dolor. Perdiste, Lorena, le dije en voz baja cuando pasé a su lado. Pero lo que más lamento es que me robaste los últimos momentos con mi padre. Lorena no respondió, solo se levantó y sacó a Valeria de la sala del tribunal. Adrián y yo nos quedamos allí, tomados de la mano, sintiendo que finalmente se había hecho justicia. La hacienda, el símbolo del amor y el legado de nuestra familia, era nuestra de nuevo. Después del juicio, Adrián y yo regresamos a la hacienda. Al cruzar la reja de hierro, sentí que volvía a casa después de un largo y doloroso viaje. Caminamos por el jardín donde una vez florecieron las rosas de mamá y entramos en la sala donde los recuerdos de nuestros padres aún resonaban. Encontré el reloj de papá todavía en el cajón de su escritorio. Adrián encontró el cuaderno lleno de la cuidadosa letra de papá, donde escribía sobre mamá. Julián, dijo Adrián, con la voz ahogada. Lo logramos. Mamá y papá estarían orgullosos. Lo abracé, las lágrimas corriendo por mi rostro. Sí, hermano. Preservamos su legado. Pero sabíamos que no podíamos vivir en la hacienda. Era demasiado grande, demasiado llena de recuerdos dolorosos y recientes. Mantenerla para nosotros no haría sentir orgullosos a nuestros padres. Mamá, con su generosidad, siempre quiso compartir la alegría con los demás. Papá, con su nobleza, creía que un verdadero legado es lo que dejas para el mundo. Así que tomamos una decisión. Transformamos la hacienda en la Fundación Cultural Solórzano, un centro comunitario para albergar programas de caridad y enseñar a niños de bajos recursos sobre arte y literatura, las cosas que mamá amaba. Era nuestra forma de honrar a nuestros padres, de mantener vivo su legado para siempre. Adrián, con su talento artístico, diseñó un gran mural en el salón principal que representaba un bosque vibrante, como el que mamá le había pintado una vez. Lo observé trabajar, su pincel deslizándose por la pared, y sentí a mamá sonriendo en alguna parte, orgullosa de su hijo menor. Yo también contribuí, usando mi experiencia para organizar programas de liderazgo para adolescentes. Cada vez que veía a un niño sonreír mientras pintaba su primer cuadro o completaba una lección, sentía que estaba continuando el legado de nuestros padres. Una tarde, mientras el centro abría sus puertas, Adrián y yo estábamos en el balcón del segundo piso, mirando hacia el jardín donde los niños jugaban, sus risas resonando como nuestros recuerdos de la infancia. Julián, dijo Adrián, su voz densa por la emoción. Creo que a mamá y a papá les encantaría este lugar. Asentí, las lágrimas asomando. Lo harían, Adrián. Estarían muy orgullosos. Este viaje me enseñó que la familia no es solo sangre, sino amor, lealtad y la lucha por lo que es correcto. Aprendí a equilibrar la fuerza de un ingeniero con la compasión que mi madre me inculcó. Y aunque Lorena intentó quitarnos todo, no pudo robar los valores que mis padres plantaron en el corazón de Adrián y en el mío. De pie en el jardín de la hacienda, sentí una paz que creí perdida para siempre. La casa, con sus paredes blancas y sus ventanas altas, ya no era un campo de batalla de dolor y traición. Se había convertido, una vez más, en un símbolo de amor familiar,
del legado que mis padres construyeron con sus corazones.